Hola, ¿qué tal? Muy buen día, yo soy Jorge Muñiz, muchas gracias por estar otra vez aquí en el canal. El día de hoy vamos a revisar una galería sobre fotografías de medios de cultivo y cultivos microbiológicos que pues he reunido a lo largo de algunos años que tengo trabajando en esto. Esta actividad forma parte de mi clase de introducción a la microbiología, acabamos de terminar los fundamentos de los medios de cultivo, pero pues decidí hacerla de esta manera para compartir las fotografías con todos porque al final pues me parecen como siempre muy bonitas y creo que todos podemos aprender algo de esto. Así que ese es el tema del día de hoy. Por cierto, ya tengo pantalla verde, me da mucha emoción. Ay, espero me salga bien, la voy a aprender a usar. Este es mi primer video con pantalla verde, así que esperemos todo salga bien. Pero las posibilidades son infinitas. ¡Qué emoción! Me siento como la chica del clima. Ay, qué fuerte. Ok, vamos ya. Bien, en esta primera imagen estamos observando unas muestras de chile que están colocadas en un caldo de preenriquecimiento. Recuerdan que ya hemos dicho que los medios de preenriquecimiento servían para revertir el estrés microbiano. Cuando una célula no está en su hábitat, se expone a condiciones ambientales principalmente o propiamente sustancias que tengan los productos o las características fisicoquímicas de los productos, en fin, condiciones que las estresan. Si nosotros las sembramos directamente en medios de cultivo selectivos no van a crecer porque ese estrés es un daño fisiológico subletal que no les permite desarrollarse. Entonces existen los medios de preenriquecimiento donde las bacterias pueden eliminar el estrés microbiano, revertirlo y multiplicarse. Estos medios de cultivo no son selectivos, por lo tanto, todas las bacterias que vengan en ese chile, junto con las bacterias que estamos buscando, en este caso salmonela, pues también se van a multiplicar. En este experimento tal cual que estamos haciendo forma parte de mi tesis de licenciatura. Si quieren un día se las platico en algún otro video, pero estábamos tratando de recuperar salmonela a partir de chile serrano. El chile en sí mismo tiene sustancias antimicrobianas, principalmente compuestos fenólicos y la capsaicina, que es lo que le da picor, que también tiene efecto antimicrobiano. Así que salmonela podría estar estresada y además con las condiciones del proceso que como los compramos así a granel en mercados y tiendas, pues no tenemos certeza de cómo fueron procesados, así que durante el procesamiento también se pudieron usar algunas sustancias antimicrobianas y pues las bacterias podrían estar estresadas. Así que en esta investigación estuvimos evaluando diferentes preenriquecimientos para saber cuál era el mejor para recuperar salmonela. Y aquí en esta imagen tenemos los chiles serranos sumergidos en un caldo de preenriquecimiento que se llama BPW. Fíjense que un dato muy interesante es que a veces, por ejemplo, en las guías como la de la FDA, cuando procesas hortofrutícolas, no te dice una cantidad exacta de caldo que haya que adicionarle a las muestras. Te dice que debes agregar suficiente medio de cultivo hasta que el producto hortofrutícola flote y se refiere a esto. Tú agregas suficiente líquido y cuando el producto flota, pues entonces ya es suficiente. Hacen esto porque no te pueden decir una cantidad de mililitros, por ejemplo, en proporción a gramos, porque en realidad tú solamente analizas las hortalizas por la parte externa en los procedimientos normales. Entonces, pues hay unas que son más densas que otras, van a pesar más o menos, y tú en realidad solamente estás haciendo un análisis superficial. O sea, hay frutas que son muy poco densas y tienen una superficie muy grande, pero no pesan tanto, y hay otras que aunque estén más chiquitas, pues pesan más. Entonces la relación con el caldo, en cuanto a los gramos, pues no es muy precisa porque tú no las analizas por la parte interna. Entonces el estándar es así, que agrega suficiente caldo hasta que floten, y aquí tenemos una imagen de cómo se observaría. Como parte de la misma investigación, aquí estamos probando otro medio de cultivo que se llama caldo DE. El caldo DE se utiliza más como un hidratante para materiales de muestreo como las esponjas o los hisopos. Tiene la particularidad de que inactiva las sustancias antimicrobianas, principalmente los restos de desinfectantes que se utilizan en la industria, como cloro, alcohol o los compuestos fenólicos. En esta investigación lo utilizamos porque además de que les digo, los chiles, como no tenemos certeza del proceso, podrían tener residuos de estas sustancias, la capsaicina es un compuesto fenólico, entonces podría tener un efecto menor si utilizas un caldo inactivador como este, que fue parte de la investigación que estuvimos haciendo. Otra cosa muy interesante del caldo DE es que conforme se desarrollan los microorganismos utilizan la glucosa que el medio tiene y producen compuestos ácidos, por lo que cambian el color del indicador y pasa de color morado a color amarillo. Esto es muy útil en las muestras porque si tú hidratas esponjas y tienen caldo DE, pues el caldo es morado, tomas las muestras, lo almacenas en refrigeración y lo transportas al laboratorio, ahí lo almacenas hasta el día que lo vayas a procesar, o sea, 24 horas después. Cuando tú vas a procesar la muestra, tiene que mantenerse el caldo de color morado, porque si cambió a amarillo quiere decir que algo estuvo mal, el transporte o el almacenamiento, de modo que se permitió el desarrollo microbiano.
Eso no aplica para muestras que son ácidas. Si tú muestraste alguna superficie que tenía ácidos o residuos de ácidos, pues el indicador va a cambiar automáticamente, pero ese cambio se va a notar en el instante. Entonces es un buen indicador además para saber si las muestras se han almacenado de manera adecuada. A veces necesitamos demostrar la formación de gas a partir de medios de cultivo líquidos. Este que tenemos aquí es un caldo que se llama caldo lactosado y estamos buscando coliformes que son capaces de formar gas a partir de la lactosa. Y esto forma parte de una serie de pruebas de una determinación que se llama número más probable, que ustedes aprenderán en su clase de análisis microbiológico. De todas maneras, si quieren saber más, aquí en el canal tengo los videos de número más probable para que le den una checadita. En este caso tenemos estos tubos que tienen una campana Durham, que es como una especie de tubito de ensayo pequeñito que se mete de cabeza. Y en caso de que las bacterias produzcan gas, este va a quedar atrapado dentro de las campanas y nosotros lo vamos a observar de esa manera, como burbujas de gas dentro de la campana Durham, y entonces tendremos una reacción positiva. Estos dos que están aquí son dos caldos de enriquecimiento para salmonela. Recordaremos que en el preenriquecimiento se incrementó la carga microbiana del microorganismo que estoy buscando, pero todos los demás que vienen en la muestra probablemente también, porque los preenriquecimientos no son selectivos, no tienen sustancias antimicrobianas que te permitan el desarrollo específico del microorganismo que estás buscando. Entonces, cuando termina el preenriquecimiento, tienes una alta carga microbiana de microbiota asociada. La siguiente etapa de un preenriquecimiento es un enriquecimiento, donde tú transfieres una porción de ese cultivo líquido a medios selectivos, como en este caso el caldo tetrationato, que es el de color verde pistache, y el caldo Rapaport basiliadis, que es el de color azul. Y en esos caldos la carga microbiana de la microbiota competitiva va a disminuir, mientras que la carga microbiana de salmonela, que es lo que estamos buscando, se va a incrementar porque esos medios tienen sustancias antimicrobianas que no afectan a salmonela, o no tanto, pero a las demás bacterias sí. Y ese color azul es mi color azul favorito. No sé qué tono de azul sea, pero yo siempre digo que mi azul favorito es el azul Rapaport. Aquí tenemos otro ejemplo de un caldo de enriquecimiento, pero este no es para salmonela, este es para listeria y no son dos diferentes, es el mismo. Es el caldo Fraser, que tiene citrato férrico, además tiene esculina. Si la esculina es metabolizada por listeria, que lo hace, va a producir esculetina, que va a reaccionar con las sales de hierro y va a formar un precipitado de color café oscuro, que es el que estamos viendo ahí. Entonces, el tubo que está oscuro en realidad representa una prueba de esculina positiva que Listeria monocytogenes lo hace. Esta foto que estamos viendo aquí es una siembra por estría. Las cajas, los medios de cultivo en cajas se pueden inocular de diferentes formas. La siembra por estría tiene por objetivo tener desarrollo aislado de microorganismos, o sea, en colonias aisladas, para poder encontrar colonias características del microorganismo que estás buscando. El objetivo es lograr esto, tratar de tener un desarrollo de colonias separadas. Nótese cómo en la zona de la descarga, que es la primera, tienes una carga microbiana muy abundante, o sea, tienes una alta carga y entonces crece como una biomasa, pero conforme vas haciendo las estrías vas haciendo una dilución, de tal manera que al final tienes una cantidad de colonias aisladas con las que podrías trabajar. Los detalles de la siembra por estría los revisamos aquí en un video sobre técnicas básicas de inoculación que les dejo en la descripción. La meta entonces es llegar a una caja como esta, con un montón de colonias aisladas. Sin embargo, cuidado porque esto es un cultivo puro, así que todas las colonias crecen igual. Esta imagen que está aquí es un medio de cultivo que se llama HE, que es para encontrar salmonela, y aquí está sembrada una muestra. Nótese que hay entonces diferentes morfologías coloniales. Entonces yo tengo que saber cómo crece el microorganismo que estoy buscando para poder seleccionar cuáles son las colonias que posiblemente sean. En el medio HE, las colonias de salmonela crecen negras con un halo de color verde o azul. Entonces aquí ya pueden ustedes encontrar algunas colonias que podrían ser salmonela y otras que no. Digo que podrían ser salmonela porque todavía faltan más pruebas para confirmarlo, como son las bioquímicas y después las pruebas confirmatorias, que son serológicas. En esta placa tenemos una situación similar a la anterior, nada más que este medio de cultivo es el medio XLD. Aquí las colonias de salmonela crecen de color negro, con un halo que va desde tonos de blanco, ligeramente amarillo, o lo más típico, rosa o de color rojo. Entonces aquí ustedes ya pueden tener algunas colonias que son sospechosas de salmonela y otras que descartarían. Estos dos medios de cultivo pertenecen al grupo de medios conocidos como selectivos y diferenciales. Son selectivos porque tienen sustancias que permiten el desarrollo de salmonela, inhiben a la microbiota asociada, y son diferenciales porque de las colonias que crezcan ahí voy a poder distinguir unas de otras, todo en función a los ingredientes de los medios de cultivo. Es decir, las colonias de salmonela no son negras ni nada de eso, sino que por los ingredientes del medio toman esas propiedades.
Otros procedimientos no involucran la siembra por estría. Esto que estamos viendo aquí es una muestra que se sembró en una caja de agar cuenta estándar por el método de vaciado en placa para el recuento de unos grupos microbianos que se llaman bacterias mesófilas aerobias. Nótese que es un grupo muy heterogéneo, incluye muchos microorganismos diferentes, por lo tanto ves una diversidad en las morfologías coloniales. En esta prueba lo que importa es cuantificar todas esas colonias y decir qué cantidad de bacterias mesófilas aerobias había en la muestra, porque se trata de un indicador. Vean por Dios esta belleza, Dios mío santo. Se trata de colonias de bacterias fermentadoras sospechosas de coliformes en un medio de cultivo que se llama endolés. Noten que aquí no están sembradas directamente en el medio de cultivo, están sobre una membrana. Esto es porque es un análisis de agua a través del método de filtración por membrana. Tú a través de un embudo, un portafiltros, un matrasquita sato y una bomba de vacío haces pasar una cantidad de agua a través de una membrana con un tamaño de poro específico que retiene a los microorganismos bacterias que midan más de 0.47 micras, y después esa membrana la transfieres a un medio de cultivo selectivo y diferencial para los coliformes. Las colonias de coliformes crecen de color tinto y típicamente tienen un brillo metálico verde, que qué impresionante. Vamos a acercarnos un poquito para que podamos ver el brillo metálico de esas colonias. Es que yo amo mucho estas colonias. ¡Qué belleza de colonias! De hecho, este es mi medio favorito de todos en la historia. Mi medio favorito es el endolés, porque vean nada más este tono verde, y es que es verde metálico, parecen como lentejuelas o como shakiras. Por Dios, es que es impresionante. Vean qué belleza. Esto que está aquí es una caja de agar Bayer-Parker que sirve para identificar colonias de Staphylococcus aureus, un patógeno transmitido por alimentos que principalmente forma toxina y pues nos causa intoxicaciones. En estos medios de cultivo debemos de fijarnos a veces no solo en la coloración de la colonia, de las colonias presuntivas, que deben ser negras, no solo en los bordes de eso, no solo en el tamaño, sino que a veces tenemos que fijarnos también en el medio de cultivo. Noten cómo alrededor de estas colonias tenemos una especie de halos. La formación de esos halos es una de las características de las colonias de Staphylococcus aureus. Que miren qué bello, es como, ¡ay, qué maravilla! Esto es un medio de cultivo que se llama agar sangre. En este caso tenemos el desarrollo de unas colonias que son hemolíticas. Este medio de cultivo tiene tal cual sangre. En esta caja que estamos viendo aquí la hicimos con sangre humana porque era parte de una práctica. Entonces nótese cómo estas colonias tienen hemolicinas, que son unas sustancias capaces de degradar la hemoglobina y hacen que se formen estos halos transparentes porque la sangre literalmente se está degradando ahí. Eso es un factor de virulencia y se puede demostrar en los medios de cultivo. ¡Vean qué bonito! Cuando ya has dominado la técnica de la siembra por estría, a veces algunos laboratorios lo que hacen para ahorrar un poco de material es sembrar en medias placas. Esto no se recomienda para muestras como tal, pero sí para cuando vas a resembrar cepas. Si quieres ahorrar algo de material, pues ya tienes cultivos puros aislados, nada más los vas a resembrar, pues puedes hacerlo en medias placas y así ahorras algo. La idea es que también haya una estrategia para que aún sean medias placas, o sea, nótese como la mitad de arriba es como quien dice una cepa y la mitad de abajo es otra. Aunque sean medias placas o a veces hasta cuartos de placas, tú tengas la manera de tener colonias aisladas, porque las características de las colonias se reportan de manera individual. Este medio de aquí se llama Oxford modificado y me encanta. Este es para el aislamiento de listeria y la reacción que estamos viendo aquí es la misma que ya dijimos del caldo Fraser, que es el escurecimiento por la hidrólisis de la esculina. Las colonias aquí crecen de tonos que van como gris, un poquito azuladas, y tienen un halo de hidrólisis de esculina, o sea de esculetina, alrededor, que es de color café. Las colonias son pequeñitas, llegan a medir apenas 1 milímetro, si acaso 2, y son realmente muy bonitas, de bordes muy definidos la mayoría. Pero esta foto me gusta en particular porque podemos notar un crecimiento de colonias no tan común. La mayoría de las colonias crecen de una forma que se le llama convexa, es decir, de la línea del medio de cultivo crecen hacia arriba, o sea, como formando una especie de cúpula. Sin embargo, también existen las colonias cóncavas. Una colonia cóncava es aquella que está inmersa en el agar, que es como si le hiciera un agujerito, como si presionaras el agar y donde pusiste el dedo se quedara sumido, así, pero esa es la zona de la colonia. Nótese cómo aquí tenemos algunas colonias de listeria que en este medio, que es Oxford modificado, crecieron de forma cóncava. Aquí estamos viendo una caja de Oxford modificado que tiene una carga microbiana muy alta, entonces la reacción de la hidrólisis de esculina fue muy abundante y eso nos dificulta un poco observar las colonias. Recuerden siempre tener a la mano lámparas o incluso la propia luz del cuentacolonias, porque eso te puede ayudar a observar de mejor manera las colonias, sobre todo cuando las reacciones te dificultan.
Esto que estamos viendo aquí son las que se les llama colonias mucosas. Las bacterias que tienen capas mucosas o cápsulas dentro de su estructura suelen tener un crecimiento de esta manera, que es decir, un crecimiento mucoso. Es que parecen como de dulce, me fascinan, ay no, qué maravilla. Y obviamente no me iba a quedar con las ganas de picotearlas, así que agarré una asa de nicromo redonda y la piqué para que vieran cómo es la textura. Y literalmente son mucosas, mucosas. Esta foto me gusta porque es un medio de cultivo que se llama agar verde brillante. Tiene lactosa y tiene un indicador de pH que es el rojo de fenol. Si las bacterias no fermentan la lactosa, van a consumir las peptonas que tiene el medio y van a ser componentes alcalinos que va a poner el medio de cultivo de color rosa. Pero si las colonias fermentan la lactosa, van a producir ácidos y lo van a cambiar de color amarillo. Aquí tenemos una placa sembrada en mitades. En la primera, una colonia no fermentadora de lactosa y en la segunda, una colonia fermentadora de lactosa para que vean la versatilidad del medio. El desarrollo microbiano puede tener coloración por el medio de cultivo o a veces las bacterias pueden hacer coloración en sí misma. Esto es simplemente una estría, no para aislar colonias, solo para desarrollar biomasa en una caja que está sembrada en varias rebanadas como si fuera una pizza. Nótense que hay desarrollo amarillo, que esto es por colonias fermentadoras, el medio de cultivo es XLD. Hay desarrollo rosa, pero ese es porque son bacterias no fermentadoras que están utilizando las peptonas, el indicador de pH también es rojo de fenol. Pero hay una biomasa que es intensamente roja, eso no está relacionado con el medio de cultivo. Esto es una bacteria que se llama Serratia y que forma un pigmento rojo que se llama prodigiosina. Entonces esa coloración roja es propia de la biomasa de Serratia. A veces la hace y a veces no siempre forma el pigmento, pero cuando lo forma la verdad es que se ven muy bonitas. Ahí tenemos un ejemplo de una colonia que no está aislada y que no se puede investigar directamente. En este caso es una colonia presuntiva de salmonela que es de color negro, pero está apretada porque cuando se sembró quedó muy cerca de células de otras bacterias. Entonces tenemos la colonia presuntiva al centro y otras colonias alrededor. En estos casos no podemos analizarlo, no podemos llevarlo a las bioquímicas de manera directa, pero aplica a hacer una resiembra. Con una asa redonda vas a picar tu colonia presuntiva lo más al centro que puedas para tratar de reducir la carga microbiana que te lleves de las colonias que no te interesan y vas a sembrar una nueva caja de agar para tener un desarrollo aislado, ahora sí, del microorganismo que estás buscando y proceder con las bioquímicas. Lo malo de hacer esto es que nos retrasa el trabajo 24 horas. Recuerden, en microbiología, siempre que cometes un error y hay que hacer una resiembra, entonces hay que reincubar 24 horas y ya te atrasaste un día completo de trabajo. En la microbiología hay que hacerlo todo bien y a la primera. Es que es una belleza, es una maravilla. Vean nada más qué cosa. Este medio de cultivo se llama EMB, agar de osina y azul de metileno, y es un medio ligeramente selectivo para bacterias intestinales, principalmente enterobacterias. En este medio de cultivo encontramos el colorante azul de metileno, que va a ser soluble cuando el pH es cercano a la neutralidad, pero va a ser insoluble cuando el pH es ácido. También tiene lactosa. Si las bacterias que están ahí fermentan la lactosa, van a precipitar al azul de metileno y va a formar esta coloración azul que puede incluso llegar a ser verde metálica. El color verde metálico no está ligado a ninguna bacteria en particular. En realidad, cualquier bacteria que sea fermentadora de lactosa y que produzca una gran cantidad de ácidos va a provocar esta coloración verde. No es correcto asociarla con E. coli porque hay E. colis que producen esta coloración y otras que no. Entonces, cuando sembramos el EMB, nada más podemos distinguir bacterias fermentadoras de las no fermentadoras. Las no fermentadoras van a crecer de color transparente o ligeramente rosa y las fermentadoras van a crecer de color morado, azul o verde metálico. Aquí estoy viendo la misma caja, pero con un microscopio estereoscópico solamente para tener un mayor aumento. Nótense qué bellas son y aunque se ven de lejos con solamente brillo metálico verde, si nos acercamos un poco más podemos notarles un centro morado. Los bordes de algunas colonias son regulares y algunas colonias tienen bordes irregulares, pero eso depende de cada una de las cepas. Y aquí están vistas con el mismo microscopio estereoscópico, pero no con una luz desde arriba, sino con una luz que atraviese la muestra y se puede notar con mayor intensidad el color morado y el verde metálico también se sigue observando. Es que yo amo mucho estar ahí 2 horas viendo cómo las veo ahora de diferentes formas, es que son muy bonitas en verdad. Recuerden que también vemos los medios de cultivo de prueba, también conocidos como pruebas bioquímicas. Este que estamos viendo aquí es el agar TSI. El tubo naranja del inicio es como se encuentra el medio cuando no lo has sembrado. Y después tenemos toda la diversidad de reacciones que le pueden ocurrir. Cada una de ellas te habla de ciertas capacidades metabólicas que exhibe el microorganismo que está inoculado ahí. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente unidad del programa, que es la unidad número 5, que es metabolismo microbiano.
Y ya para terminar les voy a enseñar fotografías de aislamientos de hongos. Esto lo vamos a ver con más detalle en la unidad número 6 del programa de Introducción a la Microbiología, que es propiamente la unidad de hongos. Pero nada más les voy a poner para que entiendan que la siembra es completamente diferente, no se hace tal cual por estría ni nada. Si tú quieres tener hongos aislados, pues el procedimiento es un poco distinto. Pero les voy a poner 3 fotos para que vean qué bonitos son cultivos de hongos aislados. En los 4 es el mismo hongo, por lo tanto deberíamos de ver la misma morfología 4 veces. Miren, por ejemplo, ahí, en el hongo que se encuentra hasta arriba, probablemente agité la caja muy fuerte, la golpeé y demás, y se liberaron esporas que terminaron por crecer en la periferia de este moho. Pues ni modo. Igual me quedan 3 para trabajar. Y a veces algunas colonias pueden tener diferentes tonos, diferentes colores, diferentes pigmentos, y realmente son bellos, y estarlos viendo para mí es una maravilla. Muchas gracias por haber estado en el video, la verdad es que me encantó y esto nuevo de la pantalla verde me abre un mundo de posibilidades. Igual si esta sección les gustó, podemos estar revisando más fotografías. Ustedes mándenmelas de lo que sea, microscopías, desarrollos en cultivo, pruebas bioquímicas, etcétera, y las podemos estar revisando. Muchas gracias por haber estado una vez más aquí en este video y nos vemos en la siguiente oportunidad. Adiós.